Shabbat Shalom, hermanos. Oremos. Bendito Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestras vidas y de todo lo creado. Para ti la honra, la gloria, el honor, la adoración, la alabanza y la obligada e intencional obediencia a tu Torah, oh Padre. Confesamos que somos pecadores. De hecho, hemos pecado de pensamiento, de palabra, por acción y omisión. Hemos pecado contra ti, contra los demás, contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Pero imploramos tu divina misericordia y piedad y ante ti colocamos los valiosos méritos que nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach llevó a cabo cuando padeció, sufrió, murió y derramó su sangre bendita en la cruz para pagar el único precio por todos los pecados nuestros y satisfacer tu divina justicia. Por todo ello, Padre, te pedimos, te rogamos y te suplicamos que nos laves, nos limpies y nos perdones todo pecado, toda desobediencia, toda rebelión, todo delito, toda iniquidad y restaures por tu gracia la comunión, la relación y la intimidad que habíamos perdido por nuestra pecaminosidad, oh Dios Todopoderoso. En el nombre santo, poderoso, eterno y único nombre, sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre. Amén, amén y amén. Vamos a continuar nuestro estudio de nuestra identidad bíblica. Yo pido al Dios Padre Todopoderoso de que todos hayan asimilado, estén asimilando esto, porque considero que es importante, porque si nosotros no conocemos el origen bíblico de lo que nosotros somos, estamos perdidos. Debemos tener muy claro de dónde es nuestra identidad. Y hemos aquí recalcado grandemente que nuestra identidad solamente la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Hemos declarado aquí que nuestra identidad comienza desde Génesis. Y no como algunos dicen de que la identidad de nosotros nos la viene a dar Jesús allá con el nuevo pacto, no. Nuestra identidad comienza es con nuestro padre Abraham, ¿sí? Luego con Isaac, Jacob, ¿sí? Efraín, Judá y todos los reyes que gobernaron el pueblo de Israel, entre ellos David y Salomón. Yeshua, que nace de la tribu de Judá, ¿sí? Por lo tal lo llaman el león de Judá. Es el que realmente viene como que a poner el sello del nuevo pacto con el derramamiento de su sangre en la cruz. Entonces, hermanos, ojalá pues todos se hayan esmerado en tener muy claro esto. Esto es muy importante para nosotros saber qué es lo que nosotros somos, porque realmente a veces tenemos una idea muy errada y nos hemos esmerado de que todos estos principios que hemos expresado en cuanto a nuestra identidad bíblica sean únicamente extraídos, que provengan de las Sagradas Escrituras. En nuestras últimas disertaciones sobre el tema de nuestra identidad bíblica, se refirieron a la manera como la casa de Judá o reino del sur fue llevada en esclavitud a Babilonia. Evento muy parecido a lo que ocurrió a su hermana, la casa del norte o de Efraín, que también fue llevada en exilio por Asiria. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? En las pasadas disertaciones hemos encontrado a todo esto.
Y todo esto que le sucedió a las casas de Efraín y a la casa de Judá como consecuencia de la división del reino que Dios había establecido con su pueblo escogido que era Israel, todo se debió por consecuencia de la desobediencia a la Torá. Y precisamente esto de desobediencia a la Torá repercute desde entonces. Comenzó con Adán y Eva y viene repercutiendo a través de toda la historia, lo narran las Sagradas Escrituras y vemos que es la gran catástrofe de la humanidad, que es la desobediencia a la Torá, que es la palabra absoluta del Dios eterno. Hoy, hermano, vamos a disertar sobre la restauración de las dos casas. Y esta restauración o unificación de las dos casas es debido a un acto soberano de la maravillosa fidelidad del Eterno. Entonces, para ello, y solamente las Escrituras, palabra absoluta de Adonai, será nuestra obligada fuente. No hay otra fuente. Todas estas enseñanzas están ceñidas principalmente en la Torá, con una teología hebrea, con un pensamiento hebreo, a la manera como nuestro Señor lo dijo, porque fue palabra de Dios. Los invito entonces para ello a ir al libro del profeta Jeremías. Y nos vamos a detener en el capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Y vamos a hacer la lectura de los versículos del 23 al 26. Lo tienen todos, ¿no? Síganme entonces allí en sus lugares a la lectura de esta maravillosa palabra. Dice así: vino palabra de Yahvé a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Yahvé escogiera ha desechado? Miren, hermanos, cómo aquí el mismo pueblo está hablando ya del Señor, que el Señor los ha desechado. El Señor es un Señor fiel. ¿Sí? Porque podría haberse dicho el pueblo de que el Señor los había desechado. Hombre, por la desobediencia. Igual, hoy sucede de que por desobediencia el Señor nos desecha. Toda desobediencia trae consecuencias y esas consecuencias pueden ser trágicas para los pueblos y para nosotros. Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. O sea, perdieron la identidad por los murmullos de la gente, por lo que estaban diciendo. Esto la gente lo decía porque lo estaba viendo, todo lo que sucedía lo veía con ojos humanos. No veían las cosas con ojos espirituales, no sabían de que el Señor en la Torá les estaba diciendo de que si desobedecían vendrían consecuencias. Entonces lo que se estaba allí viendo eran las consecuencias de la desobediencia de la Torá. Pero se quedaban ahí, no se daban cuenta que en la misma Torá también hay una dulce esperanza de que el Señor, por su fidelidad, los iba a restaurar y los iba a reunificar. Así ha dicho Yahvé: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también
desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oigan esto, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Maravillosa esperanza de que el Señor siempre tiene misericordia. Miren, hermanos, aquí Jeremías nos está refiriendo que algunas personas del pueblo estaban acusando, imagínense, acusaban al Dios eterno de abandonar sus dos familias, Israel y Judá, ¿sí? Porque veían con ojos humanos y los tenían en poco, ¿sí? Como los tenían en poco de tal manera que ya no veían esa identidad espiritual o bíblica que el Señor había establecido en su Torá, sino que la veían como una nación cualquiera, como una nación menospreciada. El Señor entonces replica que su pacto con su pueblo es tan seguro, allí lo dice, es tan seguro como las leyes de la naturaleza. Fíjense que Él está allí, lo que acabamos de leer, dice que pues no se sostendrán las estrellas, ¿sí? Y los astros y eso si yo no cumplo mi pacto. Entonces, esto aquí nos está diciendo de que, hombre, si las leyes físicas se dan porque se dan, pues con mucha más razón las leyes espirituales se dan. Por eso es que toda desobediencia trae consecuencias, porque es una ley espiritual. Cuando nosotros nos salimos de los principios y fundamentos de la cobertura del Señor, cuando nosotros nos salimos de los principios y fundamentos de la Torah, entramos en desobediencia y tengan la seguridad de que esa ley espiritual de desobediencia va a traer consecuencias. Así como cuando se viola cualquier ley física, también trae consecuencias. Entonces, esto es tan seguro, las leyes espirituales como las leyes de la naturaleza. Debido a que el pacto con Abraham e Isaac y Jacob tiene una connotación mayor que las leyes físicas, porque es una ley espiritual. No se los olvide. Todo lo que está en la Torá, ¿sí?, son leyes espirituales que nosotros necesariamente e intencionalmente debemos obedecer, porque si no obedecemos nos trae consecuencias. Y ya hemos visto, ustedes han visto, de que en todo el recorrido que hemos hecho de esta enseñanza de la identidad, todo lo que le sucedió a Israel en su división es por desobediencia. Vamos a leer ahora entonces a Ezequiel. Esto que vamos a leer de Ezequiel es una afirmación crucial. Quien recibió revelación divina de la restauración de las dos casas. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 11 al 14. Lo tienen todo, ¿verdad? Acompáñenme. Me dijo luego, ¿quién? Hashem. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel,
y sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras sepulturas y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Yahvé, hablé y lo hice, dice Yahvé. Maravillosa esperanza, hermanos. Maravillosa esperanza que nos da Hashem. La restauración de la casa de Israel o la casa de Efraín. ¿No es maravilloso saber que el Eterno de un pueblo espiritualmente muerto lo levanta con vida a través de su palabra y el poder de su santidad? ¿No es maravilloso? Igualmente, hoy en día, con el poder de la santidad de Dios, levanta a todos aquellos que están muertos en las tinieblas debido a la desobediencia de la palabra de Dios. Es la misma maravillosa esperanza que con urgencia necesitamos en este mundo actual, que rebosa de huesos secos por todas partes. Por todas partes rebosa huesos secos. Andan, pero están muertos. Están muertos a la esperanza eterna de la Jerusalén celestial. Están muertos porque han desobedecido, han dado las espaldas al Señor, así como a Efraín y como a Judá se entregaron a la idolatría, se entregaron al adulterio. Entonces, son muchos los que encontramos en las calles y en las ciudades muertos. Necesitan ser levantados por el poder de la santidad de Dios, mediante la sangre de Yeshua HaMashiach, nuestro Cordero de Pascua. Veamos ahora entonces en el profeta Ezequiel. Vayamos al capítulo 37 y vamos a leer los versículos 15-23 y vamos a ver cómo allí el Señor nos habla de la restauración y la unificación de las dos casas, tanto la de Israel como la de Judá. Entonces, vayan a sus escrituras. Ezequiel 37, vamos a leer detenidamente los versículos 15-23. Ezequiel 37, 15-23 dice así: Vino a mí palabras de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano.
y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel dentro de las naciones, a las cuales fueron, y las recogeré de todas partes, y las traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? Yeshua HaMashiach. Y nunca más serán divididos en dos reinos. Qué hermoso. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Aquí viene algo hermoso. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ahí está reafirmando cuál es nuestra identidad. El mismo Eterno está reafirmando cuál es nuestra identidad. ¿De quién somos? Somos del Eterno. Aquí se nos revela que el Eterno va a unir a las dos casas. Ya no serán dos pueblos separados. Dejarán sus propios caminos y se volverán a Hashem y tendrán su definitiva identidad. ¿Sí? Identidad que cada uno de nosotros debemos esmerar todos los días en tratar de buscar si no se tiene, y si se tiene ya tratar de afianzarla mediante la absoluta, permanente e intencional obediencia a la palabra del Señor. Su definitiva identidad propia, pero esa identidad nos la va a dar Yeshua, nuestro amado Salvador y Redentor, quien reinará definitivamente sobre ellos y serán salvados, limpios y restaurados. Esos somos los que estamos en los caminos del Señor, los que con ojos espirituales nos hemos esforzado, como lo hizo nuestro patriarca Abraham, de oír la palabra del Señor, de creerla y obedecerla. Son los tres principios fundamentales que nosotros debemos tener para mantener nuestra identidad bíblica. Que esa identidad bíblica es la de ser el pueblo escogido del Señor. Ese pueblo hebreo que nació de Abraham, que después se llamó Israel, que después se dividió en dos casas, la casa del norte y del sur, y que definitivamente quedó unida en un mismo pueblo, ¿sí? Y que de forma definitiva, cuando venga Yeshua por segunda vez, van a ser unificados mediante el sello del nuevo pacto, que es el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Ahora vayamos a Ezequiel. Vayamos al capítulo 36 de Ezequiel y vamos a leer detenidamente los versículos del 24 al 28. Ezequiel capítulo 36, versos 24-28. Dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nuevamente aquí el Señor reafirma esa maravillosa sentencia de seréis por pueblo, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Aquí se nos habla de la regeneración espiritual de Israel. La esperanza del profeta puesta en Hashem, que el Eterno reunirá a todo Israel como pueblo limpio, con nuevo espíritu y con un corazón transformado, que mediante el poder de la santidad de Dios será capaz de obedecer toda la Torá, y entonces así se inaugurará una nueva alianza, un nuevo pacto a través de Yeshua HaMashiach. También este pasaje bíblico, hermano, nos enseña la necesidad de ser limpios de pecado, de tener un nuevo corazón y la necesidad del poder de la santidad de Hashem, que es el Espíritu Santo o Ruach Kadosh. Porque sin la presencia del Espíritu Santo, sin la presencia del poder de la santidad, que es el Espíritu Santo, no podemos tener un nuevo corazón. No podemos afianzar también el obedecer todo lo que el Señor nos manda para poder afianzar nuestra identidad. Por la economía de tiempo, porque necesitaríamos mucho tiempo, no vamos a comentar otros textos bíblicos importantes sobre la restauración y unificación de las dos casas de Efraín y de Judá. Solamente quiero que ojalá ustedes los escriban, tomen nota de algunas citas bíblicas que les voy a dejar para que ustedes en su casa pues las lean, las disciernan, porque nosotros no nos debemos quedar en creencias, debemos siempre tener la certeza y la evidencia que lo que nosotros oímos, lo que nosotros nos enseñan, lo que nosotros practicamos, corresponda absolutamente a la palabra del Señor. Y eso se hace es mediante las Escrituras. Entonces, les dejo algunas citas bíblicas para consultar, que nos hablan también de la reunificación, ¿sí? Y de la unificación de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, en que se dividió el pueblo de Israel. Jeremías 50, del versículo 4 al 5, Oseas capítulo 9, del verso 11 al 12, Jeremías 50, del 17 al 19. Existen algunas más, pero pienso que esas son
importantes que afianzan lo que nosotros hemos aquí expresado. Pero no vamos a pasar por alto, porque es necesario y es imprescindible, algunos textos del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento que se refieren también a esa restauración y unificación de las dos casas en que se dividió el pueblo escogido de Dios y del cual ya hemos hablado bastante en el Antiguo Pacto. ¿Sí? Entonces vamos a ver, para que nosotros nos convenzamos de aquello que algunos enseñan, de que ya Israel fue desechado. No. En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento encontramos que allí se reafirma de que el Señor nunca ha rechazado a su pueblo escogido de Israel. Leamos Efesios 2, los versículos 11 a 14. Efesios 2, versos del 11 al 14. Me acompañan a la lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es importante de que recordemos lo que en las pasadas enseñanzas había. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que se han apartado de la Torá. Todos aquellos que se apartaron de la cobertura del Señor. Esos son los gentiles. Y en nuestras enseñanzas anteriores decíamos de que el pueblo de Israel, cuando comenzó la idolatría, cuando cambió el pueblo de Efraín o de Israel, y cambió también fechas de algunas fiestas como la fiesta de Pascua, y quitó el ejercicio a los levitas y puso sacerdotes de su cuenta. Entonces se gentilizaron y se mezclaron con otras naciones que eran gentiles. Por lo tanto, yo les quiero recordar de que gentil, para que sepan, ¿qué significa gentil? Gentil es todo aquel que se aparta de la Torá. Aquel que se aparta de los principios y fundamentos del Señor, de sus fundamentos. Esos son los gentiles. ¿Sí? Entonces dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién nos da la ciudadanía de Israel? Pues la Torá. La Torá de Adonai es el que nos da, es el que les da la ciudadanía a Israel. Si se salen de la Torá, dejan de pertenecer al pueblo escogido de Israel, al pueblo escogido del cual Abraham constituyó, que se llamó también hebreo. Por eso podemos decir que somos del pueblo hebreo, somos del pueblo de Israel. Recuerden de que la primera vez que se conoce en la Torá la palabra hebreo es el nombre con que llamaron a Abraham, Abraham el hebreo. ¿Sí? De ahí en adelante, pues todos los que venían de la descendencia de Abraham eran hebreos. Después se les cambia el nombre de hebreo a israelitas,
Cuando el Señor, porque es el Señor que le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, entonces se llama Israel. ¿Sí? Entonces, el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Valga la ocasión también para decir, porque es importante que lo tengamos en cuenta cuando leamos las Sagradas Escrituras, cuando leamos la Torá. Resulta que a veces nosotros encontramos versículos en las Sagradas Escrituras en donde la palabra Israel se refiere a la casa de Efraín. Es importante que tengamos presente eso y tenerlo en cuenta y no confundirlo. ¿Sí? Se dice, ¿por qué? Porque ahí, uno lo deduce al leer eso, de que ese Israel se refiere a Efraín, ¿sí? O sea, a los descendientes de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín fue el que recibió la primogenitura, y al recibir la primogenitura recibe también el nombre de Jacob, y el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que a veces ese Israel corresponde a la casa del norte o a la casa de Efraín, y a veces el Israel corresponde a las 12 tribus, o sea, a todo el pueblo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Acuérdense cuál fue el pacto de la promesa. ¿A quién se le dio por primera vez el pacto de la promesa? A Abraham. Y después se le ratificó a Isaac. Y después se le ratificó a Jacob. Y después se le ratificó a José en las personas de Efraín y Judá. ¿Sí? Y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Hombre, porque se alejaron de la cobertura del Señor, dejaron de cumplir sus mandamientos preestablecidos en la Torá. Fue por eso, sin esperanza, las personas que andan por fuera de los principios y fundamentos del Señor, andan sin esperanza en el mundo. Pero ahora, mire bien qué cosa tan bonita nos habla aquí Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. ¿Sí? La sangre de Yeshua, en última instancia, es la que va a dar la reunificación, la restauración de los dos reinos. Y eso se va a suceder cuando Él venga por segunda vez. Eso se va a suceder en el milenio. ¿Ya? Porque Él es nuestra paz. Oigan muy bien. Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? La casa del norte, la casa del sur. La casa de Efraín y la casa de Judá, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál uno? El Israel, el pueblo apartado por el Señor como prototipo de todas las naciones. Pueblo escogido que el Señor llamó la niña de sus ojos. Oigan muy bien, hermanos, nosotros somos la niña de sus ojos. Pero para que ustedes sean la niña de sus ojos, no se dejen pullar los ojos por la desobediencia. No se dejen pullar los ojos por la carne. No se dejen pullar los ojos por los enemigos de nuestra identidad espiritual, como son nuestra propia carne, el mundo y el demonio.
Entonces aquí Pablo, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. Él derribó la pared de separación con su sacrificio. Aquí Pablo hace una clara referencia sobre la restauración y unificación de las dos casas o reinos bajo el nuevo pacto de la sangre de Yeshua. Hasta los tiempos del Nuevo Testamento, hasta los primeros tiempos del Nuevo Testamento, todo el mundo estaba dividido en dos clases, que eran los judíos y eran los gentiles. Pero con el sacrificio de Yeshua ya son uno solo, el pueblo escogido de Dios, como les dije, para ser prototipo de todos los pueblos. Vayamos ahora entonces a otra cita bíblica del Nuevo Testamento que también nos reafirma esta maravillosa restauración y unificación de las dos casas. Vayamos ahora a Juan, capítulo 11, del 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Cuáles eran esos hijos de Dios que estaban dispersos? Pues la casa de Efraín. Estaba disperso por todo el mundo y se habían gentilizados. Hermano, noten aquí que Caifás reafirma el papel de Yeshua en la restauración y unificación del pueblo escogido, el pueblo de la promesa. Es Yeshua quien derriba el muro de la división para ser un solo pueblo mediante el pacto nuevo de Yeshua, sellado con su sangre. Por lo tanto, sin discusión alguna, Israel, el Israel de las 12 tribus, pueblo escogido por el Eterno, es el propósito fundamental y primario de la misión de Yeshua. No es otro. De ninguna manera podemos aceptar de que ya el pueblo de Israel fue rechazado y que ahora dice que la iglesia es la que está haciendo ahora el papel de Israel. No, eso no lo dice. Y lo vamos a ver. Vamos a leer Apocalipsis 21. Váyanse en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21. Vamos a leer el verso 12 de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 12 se dice que la Jerusalén celestial, miren lo que tenía la Jerusalén celestial. Palabra del Señor. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, oigan muy bien, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos, en esas puertas habían unos nombres inscritos, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Para entrar a Jerusalén celestial solamente hay 12 puertas, hermanos.
Y resulta que esas 12 puertas no tienen cualquier nombre. Esas 12 puertas tienen inscrito el nombre de las 12 tribus. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que si tú quieres entrar a la Jerusalén celestial, tienes que entrar por alguna de esas 12 tribus. ¿Sí? Y si vas a pertenecer a una de las 12 tribus para entrar a la Jerusalén celestial, las 12 tribus pertenecen ¿a quién? Las 12 tribus son los que forman el pueblo escogido de Dios que se llama Israel. Entonces, hermanos, noten cómo aquí en Apocalipsis 21:12 las escrituras son contundentes. No existen en la Jerusalén celestial puerta alguna para gentiles. No hay. Allí en esa Jerusalén celestial no hay una puerta que diga de alguna denominación religiosa actual. No la hay. ¿Sí? Ningún sistema religioso aparece allí con el nombre de tantos nombres que existen. ¿Sí? Me tengo a decir cuáles son, y ustedes los conocen perfectamente bien, toda esa gama de nombres de sistemas religiosos que existen. Y que a veces dicen que ahora son los escogidos por el Señor y que ya Israel está. No. Tienes que pertenecer a una de las 12 tribus de Israel para que tú puedas entrar a la Jerusalén celestial. Lo dicen las escrituras, no lo estoy diciendo yo. Entonces, hermanos, tienes que buscar tu identidad bíblica en el pueblo hebreo, en el pueblo de Jerusalén, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, el de las 12 tribus. Porque si tú no llegas a saber de qué tribu eres, pues yo creo que el Señor te va a decir, vea, a usted le corresponde esta puerta por donde va a entrar. Pero para poder entrar tienes que pertenecer al pueblo escogido de Dios, Israel. Tienes que tener la identidad bíblica de Israel. ¿Sí? El pueblo hebreo, el pueblo de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque de otra manera no vas a poder entrar a la Jerusalén celestial. Solamente hay 12. Y clarito lo dicen las escrituras. Allí aparecen los nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que, hermanos, entonces no hay lugar a duda que nuestra identidad bíblica es la del Israel bíblico, el Israel de las 12 tribus, el Israel de la Torá. ¿Sí? El Israel que nació con Abraham, continuó con Isaac, con Jacob. De ninguna manera, aquí en todas estas disertaciones que hemos hecho a través de la identidad, queda completamente probado de que el Señor jamás ha desechado al pueblo de Israel. Esa es nuestra identidad y solamente porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Finalmente terminaremos nuestra disertación con las siguientes conclusiones. La identidad bíblica escogida es Israel, y solo Israel, el pueblo hebreo compuesto por las 12 tribus cuyo patriarca es Abraham el hebreo. La promesa dada a Abraham por Hashem es que su descendencia saldría Israel, el pueblo escogido del Señor, ¿sí? El cual sería su pueblo y Hashem sería su único Dios. No hay otra. La bendición de Jacob
a Judá sería autoridad. Judá sería autoridad. De él saldrían los reyes. Y la bendición a Efraín es que de él saldría la plenitud de los gentiles. Porque el Señor necesitaba también hacer de que los gentiles, no podía ser de que solamente los gentiles también tendrían la oportunidad de entrar a la Jerusalén celestial, pero a través de la gentilización de Efraín. El Mesías murió para pagar el precio del pecado de Israel. El Mesías rompió la enemistad entre las dos casas o reinos, reunificándolas de nuevo mediante el sello de su pacto al sacrificarse en la cruz y verter su sangre, el Cordero de Pascua nuestro. Todo el que quiera ser parte del pueblo del Eterno, óiganlo muy bien, todo, y todo es todo, no alguno, todo el que quiera ser parte del pueblo del Eterno debe ser injertado al olivo natural. ¿Y quién es ese olivo natural? Ese olivo natural es el Israel de Abraham, de Isaac y de Jacob, el pueblo escogido por el Eterno, porque así lo dice la Torá, no lo dice de otra manera. Debe ser injertado el olivo natural mediante el sacrificio de Yeshua. ¿Sí? Tú eres injertado al olivo natural mediante el sacrificio de Yeshua. Porque cuando tú eres gentil, perteneces al olivo silvestre. Pero mediante el sacrificio de Yeshua y aceptando ese sacrificio y siendo obediente a la Torá, tú eres injertado por la gracia del Señor al olivo natural, que es el Israel bíblico. El Israel que la Torá dice que es el pueblo escogido del Señor. Y tú, si crees o vives injertado en el olivo natural, intencionalmente debes ser obediente a los principios y fundamentos establecidos por Dios. Hermanos, aquí terminamos con esta serie de nuestra identidad bíblica. Espero por la gracia del Señor que hayan entendido todas estas cosas. Cualquier hermano que de pronto necesite una claridad de algo, pues pueden acercarse, que yo con mucho gusto les podré aclarar cualquier duda que tengan. Y solamente me queda pedirle al Dios Todopoderoso para que ustedes cada día de su vida reafirmen su identidad. Que esa identidad nos la dio nuestro Señor. Esa identidad bíblica, que no es otra que la del pueblo escogido de Dios, Israel. Oremos. Bendito Padre Dios nuestro todopoderoso, que nos concedes la maravillosa gracia de andar por tus caminos para encontrar la verdadera luz que nos permita salir de las tinieblas y podamos vivir reafirmando nuestra identidad de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Pueblo escogido por ti, oh Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis.
que las gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que tú prometes para quienes recordamos y celebramos este día de descanso, día de Shabbat, sean derramadas en abundancia en medio de nuestras vidas, en medio de la vida de nuestros hijos, en medio de la vida de nuestros nietos y del resto de nuestras familias. Y les des por misericordia y por justicia la gracia de que aquellos que andan en las tinieblas vuelvan a ti, oh Señor, oh Dios Todopoderoso, y puedan encontrar su verdadera identidad bíblica. En el nombre poderoso, santo, eterno y único nombre, sobre todo nombre, de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.